he perdido señal. Uf, está tardando demasiado, tío. Esto tendría que haberse conectado ya. Esto no viene ni de coña. Me ha perdido señal. Pues bueno, señores, hoy vamos a poner en marcha, por primera vez en el canal, esta pedazo de maravilla, el DJI Air 3S, que, bueno, lo que quiero en esta primera prueba, en esta primera toma de contacto, es probar lo más increíble que trae este dron, que es el sistema LiDAR, el sistema de mapeo de la zona para detección de obstáculos digamos, en cuestiones más complicadas, ¿no? O sea, es mucho más preciso que los detectores omnidireccionales que ya trae, que la mayoría traen los drones de DJI, que ya vienen con detección de obstáculos, y en este caso lo que quiero hacer es el regreso automatizado, es decir, el regreso optimizado. Lo voy a poner a prueba, lo voy a pasar entre cables, entre bastantes cables que hay por aquí, lo voy a meter por medio de los árboles y a ver qué tal se comporta a la hora de regresar y qué tal lo hace. Vamos a ello y espero que se porte como Dios manda y como dicen las especificaciones, porque si no vamos a tener un problema grande, vamos a tener una desgracia enorme. Así que vamos a probarlo. Bueno, lo que vamos a hacer es verificar que estén todos los datos. O sea, tenemos en la pantalla en seguridad esquivar, lo tengo en modo elegante para que apure un poquito más, y abajo, como podéis observar, en el RPO avanzado, en la vuelta a casa, lo tenemos en el óptimo, en lo que es el regreso a casa inteligente, optimizado, ¿de acuerdo? Y altura unos 60 metros para tener un poquito el alcance de los árboles, que no estén tan, más o menos no sé cuántos metros tendrá, pero yo creo que por ahí va bien. 40 metros le vamos a poner, ¿vale? Así que vamos a hacer el regreso a casa a ver qué tal lo hace. Y vamos para allá.
Vale. Ahí está. Perfecto. Bien. Pues señores, vamos a empezar la prueba, nos vamos a ir hacia arriba y vamos a ver qué tal va todo, ¿vale? Y vamos para allá. Vale, mira, ven. Mira los árboles ahí, lo voy a pasar por ahí. Ahí está, ¿viste qué guapo? Vale, cuidado porque... Sí, pero tengo que mirar, que ves que voy perdiendo señal porque pierdo señal muy rápido. Con lo cual lo que voy a hacer es ponerme aquí ahora y arriba. Sí, de hecho ya acabo de perder. Ahora ves, ahora ya la recupero. Vale, pues bueno, señores, vamos a darle aquí a regresar y a ver qué tal hace el regreso automático. Ven por aquí, Ramón, si quieres, para que lo veas ahí. Míralo, aquí está. Comenzamos el regreso a casa. Mira, ya viene por encima del árbol. Perfecto, ostras, qué bien. Ostras, qué bueno, cómo esquivó el árbol. Ahí viene, ya está regresando. Pues bueno, chicos, ahí viene. Ahora me pedirá confirmación. Aquí me pide confirmación, le decimos que sí. Y él tiene ahora que regresar. Ahí viene, ahí lo pueden ver. Perfecto. Muy bien, pasa tranquilamente para este lado. Maravilloso. Y ahí está. Fantástico, gente. Prueba exitosa, funciona de miedo y esto es la primera prueba que le quería hacer, ver qué tal se comportaba este nuevo sistema LiDAR de detección de obstáculos que hacen posible el mapeo de la zona donde se encuentra el dron y ser mucho más preciso a la hora de hacer el regreso a casa y aterrizar justo en el mismo punto de donde despegó, en el mismo sitio de donde el dron inició su viaje. Así que prueba superada. Fantástico, me lo quedo. Estoy prácticamente ya encima de él, joder. ¡Au! ¡Ya! Me acabo de picar con una planta. ¡Mierda! ¡Coño! ¡Buah, esto se cae, tío! Baja, ahora para bajar, a ver cómo hago. A ver, Ramón. Supuestamente estoy encima de él. Pero... ¡fua!
No aparece el hijo de p***, tío. Tranquilo, porque ahora estoy bajando y tengo que bajar por un terreno que espero... Este es el estado lamentable en el que me ha quedado. Al final no sé para qué me gasté tanto dinero en esta mierda. Bueno, en fin. Taponazo que te pego, pero una buena hostia. Pero, tío, valió la pena por la toma que hice. Nada, que refresh y a que lo arreglen. Mira cómo está el dron. Le metí una caña hoy. Pero voy a primero a ver si descargo el material, lo limpio un poco y se lo envío a DJI. Tranquilidad impresionante en el sentido que parecía que el Madrid llegaba muy crecido, parecía que iba a ser un ciclón en los minutos, que iba a sobre todo meterle muchísimo.